Mira que el verano ya muy pronto viene. Mira que la higuera ya se enterneció. De cuantos rumores por el mundo entero son los cumplimientos que Cristo anunció. Ahora date prisa, ven a trabajar. Mira cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardón, la corona bella de la salvación. Mira que el Cordero viene ya en las nubes, para arrebatar los suyos él vendrá. A los escogidos llevará con gozo. Tú recibe a Cristo porque él viene ya. Ahora date prisa, ven a trabajar. Mira cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardón, la corona bella de la salvación. Tú también, amigo, lejos vas de Cristo, ya no crucifiques a tu Salvador. Buenos días, amados hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Su servidor, Roberto Emanuel Ortiz, desde Querétaro, en esta agradable mañana. Les mando un saludo en el Señor fraternal a cada uno de ustedes y le agradecemos por tener la oportunidad de seguir continuando en las transmisiones de Mensaje de Amor para Salvación, una radio internet de la Iglesia de Cristo, en la cual varios hermanos colaboramos, en los cuales algunos tenemos la oportunidad de mandar, de hablar un mensaje de la palabra del Señor, y otros hermanos la dirigen, otros hermanos están trabajando en los horarios, en la organización, en la administración, y rogando a Dios por cada uno de ellos. Le agradecemos por tener esta oportunidad de seguir transmitiendo y estudiando de su palabra bendita. Hermanos, vamos a seguir continuando con el tema del arrepentimiento y ahora vamos a hablar, pues, ¿qué es el arrepentimiento? Hemos estado hablando de que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Hemos estado mencionando que también el arrepentimiento, ese proceso se lleva a través de un corazón compungido, un corazón contrito y humillado, al reconocer sus faltas delante de Dios, y que de ahí parte el cambio, el arrepentimiento para salvación, y que va a ser necesario para tener una vida fiel delante de Dios. Entonces, vamos a partir ahí, regresar a las bases del arrepentimiento, que es, cómo se lleva a cabo, y de esa misma manera, retomar, pues, para qué nos sirve. Entonces, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias en Mateo capítulo número 3, perdón, Lucas capítulo número 3, y vamos a estar dándole lectura del versículo número 4 en adelante. Lucas capítulo número 3, del versículo número 4 en adelante. Saludos igualmente, hermana Lola Macías, gracias por sus saludos y que Dios le bendiga igualmente a usted y a aquellos hermanos que nos acompañan pero que no colocan ahí en los comentarios. Vamos a escuchar una alabanza más, una sección más de una alabanza, y después hacemos una oración para que Dios nos ayude en esta lectura, en este estudio, y que lo que hagamos sea de edificación para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Ya no lo desprecies, ya no lo abandones, mas recibe a Cristo porque Él viene ya. Ahora date prisa, ven a trabajar. Mira cuántas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardón, la corona bella de
salvación. Que brota de la cruz, nos brinda paz la sangre de Jesús. Perfecta paz, hay penas y dolor. Jesús nos calma por su gran amor. Perfecta paz en la separación. La paz de Cristo da consolación. Perfecta paz, hay muerte en derredor. Jesús venció la muerte y su terror. Perfecta paz, mirando al porvenir, nos guía Cristo igual hasta el morir. Bien, hermanos, pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hacer una oración y después le damos lectura a la lección que hemos de tocar en esta ocasión. Y les repito, Lucas capítulo número 3 del versículo número 4 en adelante. De ahí vamos a estar partiendo nuestro estudio en esta ocasión. El arrepentimiento, hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y brevemente el para qué es, de qué nos sirve el arrepentimiento. Entonces, Lucas capítulo 3, versículo 4 en adelante. Vamos a hacer una oración y continuamos con la lectura, hermanos. Vamos a orar. Señor, santo y poderoso que estás en los cielos y en todo lugar, su nombre sea santificado, exaltado, Padre, hoy y siempre. Una vez más nos unimos en oración en esta mañana para ponernos en sus manos, elevando estas palabras delante de su trono de gracia en los cielos, y que sabemos, Padre, que usted ve todo, usted sabe lo que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y de esta manera nos abrimos en esta oración, en esta mañana, dándole gracias, Padre, por sus bendiciones, por las dichas que nos otorga para poder disfrutar este bello día. Gracias también por este medio del Internet de mensaje de amor para salvación. Gracias por nuestros hermanos que la administran, que trabajan en ella, rogando que usted les bendiga, que les multiplique de bendiciones en sus necesidades materiales, físicas, espirituales, que sea con ellos, Padre, en la hora que están llevando a cabo. Igualmente con nuestros hermanos que nos acompañan. Gracias por ellos. Gracias, Padre, por su palabra bendita. Pidiendo por nuestra mente, por nuestro corazón, para que lo podamos tener enfocado en esta sección de su palabra, que nos ayude a meditar en ella y que nos dé un corazón humillado, contrito, Padre, para poder llevarla a cabo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por su misericordia, por su bondad, por su perdón que nos brinda a través de su Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que oramos todo esto, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Nuestra hermana Lula pide oración por México. Obviamente hay algunas circunstancias que han estado pasando con la delincuencia, pero obviamente Dios tiene el control de todo y vamos a pedir a Él por la población, por la ciudadanía y por las autoridades para que les dé sabiduría para saber gobernar ante estas circunstancias. Bien, hermanos, pues vamos adelante. Lectura. Lucas 3, 4 en adelante. Vamos a aprovechar el tiempo. Dice,
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión es Lucas el escritor, hermanos. Es aquel que es conocido como el médico amado por el apóstol Pablo. Es uno de los compañeros de milicia del apóstol Pablo, alguien que colaboró con él en mucho tiempo y que prácticamente el libro de los Hechos fue escrito por él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, gracias a todo ese trayecto que tuvo con el apóstol Pablo. No se nos menciona quién fue el que lo evangelizó a él, a Lucas. Muy posiblemente fue el mismo apóstol Pablo, aunque no lo podremos saber con certeza porque no viene esa información. Pero sí nos menciona su profesión y por lo tanto es alguien conocedor de las escrituras que se dedicó el tiempo para escudriñarlas y para esto mismo escribir este relato que tenemos entre nosotros y que quedará por siempre. Él mismo nos da el relato de la preparación de la venida del Señor, en el cual ahora nos va a relatar ese camino que preparó Juan el Bautista. Es aquel que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, allá en Malaquías, en el cual habría de enviar Dios a alguien que prepararía el camino del Señor, anticipándose a la venida de su Hijo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de que llegara la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento aquí en la tierra, obviamente milagroso como fue profetizado y como así se cumplió en su debido tiempo, antes de ello miramos el ministerio de Juan el Bautista, viniendo a ser familiar de, del Señor Jesús, y ahora fue elegido, seleccionado, hijo de Elizabeth, hijo de Zacarías, para que él sea aquel hombre que estaría adelantándose al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y prepararía para cuando el Señor Jesús estuviera realizando ese ministerio. Bueno, vamos a ver en estos pedazos, en esta sección de las escrituras que estuvimos dándole lectura, que nos habla acerca del arrepentimiento. Precisamente el tema del arrepentimiento, sin duda alguna, lo predicó el Señor Jesús y adelantándose a ello para preparar lo que el mundo escucharía de la venida del Hijo de Dios, que les enseñaría que se arrepientan porque el reino de los cielos, el reino del Señor Jesús que él establecería y que sabemos que lo establecería con su muerte, con su sangre y con poder sería levantado de entre los muertos para él establecer su reino. Hechos capítulo número 2, establecer la iglesia de Cristo que él compró con su sangre. Ahora miramos que esa predicación del Señor, pues primeramente la enseñó, la publicó, la distribuyó desde sus labios Juan el Bautista.
Entonces miramos en este versículo número 4 que este profeta Juan había sido anunciado desde antes. En este caso, en el versículo número 4 dice que lo anunció el profeta Isaías y que sería aquel que predicaría y aquella voz que resonaría en el desierto, como fue escrito allá en el libro de Isaías. Usted puede encontrar esta información del libro de Isaías en el capítulo número 40 a partir del versículo número 3 en adelante. Ahí va a encontrar esta sección que hemos leído. Entonces, vamos a mencionar algunas características de este profeta que Isaías había anunciado. Bueno, es una voz que clama en el desierto, como ya lo estaban mencionando, estaba preparando el camino. Bueno, dice, estaba preparando el camino del Señor. Recordemos que estamos hablando sobre el tema del arrepentimiento. Una de las cosas, una de las maneras que el Señor prepararía los corazones para la venida de su Hijo es que ellos escucharan que era necesario que su corazón, posiblemente tenían un corazón endurecido, posiblemente tenían un corazón suave, pero lleno de tinieblas y lleno de maldad. Ese corazón duro, ese corazón lleno de pecado, porque recordemos que quien tenía el dominio en ese momento era Satanás, el príncipe de las tinieblas de este mundo, y que era necesario ahora que ese corazón fuera trabajado, fuera preparado y fuera, dice aquí, enderezado sus sendas para ahora aquello que veía de venir, que salvaría al mundo de sus pecados, al Señor Jesús. Esa predicación, esa preparación es arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque hay alguien más poderoso que yo que vendrá después de mí, pero que era antes de mí. Y él dice, yo no soy digno de encorvarme, de agacharme y desatar las agujetas de su calzado. Es superior que yo, es más grande que yo. Yo no soy él, yo no soy el Cristo, sino que vine para preparar su venida, para preparar aquello que habría de enseñar su sana doctrina. ¿Cómo los habré de preparar? Predicándoles a su corazón y pidiéndoles, ordenándoles por mandato de Dios que se arrepientan. Esa es la preparación, hermanos. Eso es lo que Juan el Bautista vino a predicar a la humanidad. Vino a prepararnos para que conociéramos a Jesús con un corazón doblegado, humillado, enderezado de todas las contaminaciones del mundo, del pecado, y necesitábamos corregir esa forma de vivir a una nueva, aquello que el corazón que con sus oídos prestarían atención al mensaje de salvación por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Juan el Bautista vino a predicar por mandato de Dios. Por tanto, lo que él ordenaba, lo que él mandaba, lo que él enseñaba y predicaba, venía directamente de Dios por su siervo Juan, conocido como el Elías que habría de venir. Es parte del arrepentimiento, hermanos. Un corazón arrepentido, hermanos, he sido un corazón trabajado por el mensaje de Dios. Para poder doblegarnos, para poder humillarnos, para poder entender que estamos mal, hermanos, tiene que ser un corazón trabajado, preparado por el mensaje divino de nuestro Dios. Por ello la necesidad, hermanos, que nosotros vayamos hacia Dios a escuchar ese mensaje, porque de lo contrario nunca podremos ser salvos. Nunca podremos tener el conocimiento de la verdad para poder ser liberados de las contaminaciones de este mundo del pecado. Necesitamos, para tener un corazón, dice aquí, enderezado, preparado, menciona aquí, para que aquello torcido sea enderezado, nuevamente lo vuelve a repetir en el versículo número 5, tiene que ser moldeado por el mensaje del Señor. Eso es lo que va a pasar, hermanos, para que pueda
existir un arrepentimiento genuino que va a salvar nuestras vidas. Es decir, hermanos, para que tengamos una decisión de tomar el camino correcto y enderezar aquello torcido que hemos vivido anteriormente por lo que el mundo nos ha enseñado, lo que el mundo nos ha introducido en nosotros, y para poder quitar eso y poder ser limpiado y estar trabajando con algo perfecto, algo puro, algo santo, que es la palabra del Señor, y que Dios mismo esté trabajando sobre nosotros para que hagamos su voluntad y que seamos de acuerdo a lo que Él nos ordena y nos demanda. Bueno, para tomar esas decisiones tenemos que conocer el camino correcto, hermanos. No hemos de conocer el camino correcto si no prestamos atención, oído, a aquel que nos va a predicar. En este caso, en ese contexto, estaba Juan el Bautista, pero así utilizó a Juan el Bautista, así utilizó al Señor Jesús, así utilizó a los apóstoles, así utilizó a los maestros, a los evangelistas en la iglesia primitiva para que nos introduciera la verdad y esa verdad cambiara nuestra vida. Eso es lo que significa arrepentimiento, hermanos, un cambio de mente que va a ser visto por un cambio de vida, un cambio de comportamiento, un cambio de conducta, y que nuestro andar y vivir sea una transformación total para nuestro Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Decíamos la semana pasada, hermanos, el arrepentimiento no solamente es aquello que nos va a compungir, que nos va a doler, que nos va a afligir por la palabra del Señor a enseñarnos que estamos mal, sino que también, hermanos, ese dolor, esa aflicción que nos hizo ver, estoy mal delante de Dios, es la que me va a mover a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estamos cambiando, estamos permitiendo que Dios trabaje en mi vida para que Él me, con sus manos, con su voluntad, me convierta en otra persona, que ahora le agrade a Él y que viva para Él. Vale la pena, hermanos, vale la pena que nos dejemos y que permitamos que Dios trabaje sobre nosotros. Un corazón suave, hermanos, que va a penetrar la palabra. Un corazón que permite que sea arrepentido, cambiado, transformado por Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos la solución para nuestras vidas, para tener lo correcto y que nos va a brindar un galardón en los cielos, pero Dios sí lo tiene. Dios sí lo sabe, Dios es el perfecto, Dios es nuestro creador, que sabe cómo nos creó desde la vientre de nuestra madre para que creciéramos en perfección, en lo correcto. Pero todos nos hemos desviado, hermanos. Todos hemos pecado alguna ocasión. Romanos capítulo 13, versículo número 9, versículo número 23. Hemos acusado, dice, tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Y es necesario que vayamos a aquel que nos va a predicar y va a preparar nuestros corazones torcidos para que, dice ahí, sean allanados, sean trabajados, hermanos, y que sean menguados eh, para un camino correcto. Que Dios nos trabaje, hermanos, en ello. Si hay imperfecciones en nuestra vida, en nuestro camino, así como un camino literal que posiblemente tiene imperfecciones y que para poder trasladarnos un camino correcto, para que pueda trasladarse un vehículo, tiene que quitar todo lo que va a estorbar en el camino. Si hay árboles, si hay hierbas, si hay piedras, entonces hay que quitar toda la maleza que existe para que podamos trasladarnos libremente ahí. Y luego, después de quitar todo eso, ahora trabajar el camino. No solamente queda en quitar las hierbas y las malezas, sino que ahora que está libre, hay que ponerle un camino listo y preparado para que podamos trasladarnos libremente, hermanos, que pueda existir velocidad y que no haya algo que vaya a impedirnos rápidamente trasladarnos a un punto que nosotros queramos dirigirnos. Entonces, así como hay empresas que se dedican a preparar el camino para que sea un camino adecuado,
que los vehículos se puedan trasladar libremente y sin ninguna imperfección. Así trabaja la predicación de la palabra del Señor en nuestras vidas para allanarnos, para quitar todo lo que nos corrompe y de esa misma manera seamos la persona que Dios está buscando que seamos. ¿Y qué va a ser el beneficio? Dice el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. La iglesia, hermanos, la iglesia va a tratar y va a esforzarse porque la membresía, la congregación, tenga ese tipo de corazón trabajado, allanado, enderezado por Dios por medio de su palabra. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Y que mostremos frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que Juan el Bautista está pidiendo, hermanos. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, se tiene que ser visible. Tiene que ser un cambio de nuestra mente, de vida, de comportamiento, de conducta, y va a ser notable hacia los demás. Te voy a pedir que me acompañen en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Ahí en sus Biblias, hermanos. Le voy a pedir que me acompañe en el capítulo número 2. Capítulo número 2. Y dice de la siguiente manera, hermanos. Desechando pues toda malicia. Ahí donde se está trabajando, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, ahora, desechando todo eso, ahora sí empecemos a vivir conforme Dios está trabajando en nuestras vidas, está enderezando y allanando nuestros caminos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de nuestro Dios es la que nos va a ayudar, hermanos, a tener el conocimiento de la verdad, que nos va a liberar de la vida antigua que teníamos. Si existía hipocresía, si existía envidia, si existía malicia en nuestras vidas, por esa manera de vivir antigua, hermanos, tenemos que quitarla, desecharla sobre nosotros, tirarla sobre nosotros, para que Dios empiece a trabajar con aquello vacío. No podemos tener un vaso lleno de aceite contaminado, hermanos, y poder llenarlo de algo, porque ya está lleno de eso. Para poder llenarlo de algo correcto, algo limpio, algo puro, tenemos que vaciar estas impurezas, hermanos, sobre nosotros y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Desechemos, aborrezcamos, porque Dios aborrece la maldad. Desechémosla sobre nosotros y no tengamos comunión con el pecado nuevamente, sino que ahora que hemos entendido mi mal, mi pecado delante de Dios, pidámosle perdón y que ahora Dios deposite sobre nuestras vidas, dice aquí, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa adulterada? Contaminada, sucia, mezclada con lo impuro. Bueno, ahí dice, no está adulterada. Para que crezcáis por ella para salvación. Significa que está pura, que está santa, hermanos, que ha sido apartada, que ha sido consagrada para Dios. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Consagrar nuestra vida para el Señor, santificarnos por medio de la palabra del Señor puesta en obediencia. Una fe activa, hermanos, que nos va a llevar al arrepentimiento, el cambio de vivir a una forma correcta de acuerdo a la voluntad de aquel que nos ha llamado por medio de su Hijo, por medio de su palabra. Cuando Dios ordena, hermanos, nosotros tenemos que quitar toda rebeldía sobre nosotros para que exista un corazón genuino de arrepentimiento. Un cambio, hermanos, total. Dice el mismo apóstol Pedro, en esta misma primera carta, pero ahora en el capítulo número 13, hermanos.
carta del apóstol Pedro, ahora en el capítulo número 3. Perdón, es el capítulo 4, hermanos. Capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice versículo 1 en adelante. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también, dice, armaos, ármense del mismo pensamiento que Cristo Jesús, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a estas personas que andan en esa forma de vivir, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, a estos dice, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, aquella forma de vivir, pues vivíamos con los pecadores, porque andábamos en esa forma de vivir, nos gozábamos en esa iniquidad que andábamos, porque desconocíamos la verdad, pero ahora que la conocemos y que nos ha compungido nuestro corazón y que nos lleva a una vida de arrepentimiento, dice, baste ya de esa forma antigua de vivir, de darle gusto a la carne y de los placeres, disoluciones, dice idolatrías, concupiscencias, embriagueces, baste ya el tiempo de eso. Dice, a estos que practican tales cosas, les parece extraña que ahora ustedes ya no anden en esa forma de vivir, sino que ahora anden buscando la santidad, la paz con Dios, que solamente Él puede brindarnos, la justificación, la santificación, la madurez en Cristo Jesús, el crecimiento espiritual, y que prediquen ahora las buenas nuevas de salvación, para que ellos también sean rescatados de esa inicua manera de vivir. Entonces, con el objetivo de que ellos también vivan en el espíritu según Dios y ya no anden muertos. Los dos pasajes que leímos nos habla de que nos ayuda para salvación, para que crezcáis para salvación. Dios ordena un arrepentimiento a todo hombre y a todo lugar. Eso es lo que Dios nos pide, que dejemos el mal, que cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Cómo vamos a adquirir esa nueva vida? Solamente a través del Evangelio, solamente a través del plan redentor, divino, de salvación que Dios ha dado al hombre, para que a través de su Hijo Jesucristo puedan tener perdón de pecados y puedan tener una nueva vida, arrepentida, hermanos, preparando sus corazones, trabajando sus caminos para poder enderezarlos. Entonces, ¿qué implica, hermanos? ¿Qué implica? El pasaje de Lucas nos muestra que tiene que ver frutos dignos de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, hermano, no solamente es perdón, no solamente es aquel que dice me equivoqué, reconozco mi falta, sino que va compungido hacia Dios y le pide genuinamente perdón para ahora ya no volver a hacerlo, sino andar en los pasos que Cristo Jesús nos está demandando. Tiene que ver esos frutos. ¿Cuándo? Drásticamente, hermanos. Cuando la palabra trabaja sobre nosotros, el cambio debería ser notable inmediatamente. Porque de la maldad, ahora estamos en la luz. De aquello que hablábamos con nuestros labios, maldades, cosas inicuas, cosas perversas, que maldecíamos con nuestros labios, ahora tiene que ser notable
de que somos utilizados para el bien, para la predicación del Evangelio, para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos y para dar frutos dignos de arrepentimiento, unos frutos que van a honrar y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, hermanos, por una vida activa en Cristo Jesús, con un corazón arrepentido que ahora vive para Dios, hermanos. Eso es el cristiano. Dice aquí Juan el Bautista que prepara, que allana el camino, que endereza el camino, y ese camino y ese corazón arrepentido, dice, va a haber la salvación de nuestro Dios, porque ya habíamos mencionado, es necesario el arrepentimiento para salvación de nuestras almas. Entonces, predica el bautismo de arrepentimiento, el bautismo para el perdón de pecados, Juan el Bautista, y otra vez, no es el mismo que el Señor Jesús, el de la gran comisión, que más adelante lo predicó el Señor, y de ahí en adelante que lo predica, que lo enseña, que ordena a sus discípulos que lo prediquen, de que escuchen el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo, que murió, que dio su vida, que derramó su sangre, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ahora está a la diestra del Padre gobernando, reinando en su iglesia, y que ese Señor, ese Jesús es el Señor y Cristo a todo aquel que cree y que obedece el Evangelio con un corazón arrepentino, que confesa esa fe que ha aceptado, que ha recibido para salvación, obedeciendo en las aguas del bautismo para nacer una nueva criatura en Cristo Jesús y tener una nueva vida, tener nuevos pasos que ahora son para Dios, de acuerdo a su voluntad. Y decía a las multitudes que salía, versículo 7, para ser bautizadas por él. Repito, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¿sí? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No solamente se trata de ir y que hemos conocido la verdad, ser bautizados, hermanos, y hasta ahí. Ya soy alguien nuevo y Dios ya me perdona, sino que de ahí, hermanos, en adelante, tenemos que levantarnos activos en el servicio para la obra del Señor. Un corazón arrepentido es aquel que va a trabajar, se va a levantar de donde fue caído, Dios lo levanta, Dios lo trabaja para aquello que está siendo sembrado, la palabra del Señor, hermanos, ahora lo va a poner en práctica, lo va a llevar en sus vidas y va a ser notorio para aquellos que están a su alrededor. Con aquellos que vivíamos en iniquidad, se van a extrañar que ahora hemos cambiado para vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 es un pasaje conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas capítulo 2 y versículo número 20, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que va a ser notorio, hermanos, a nuestra vista, alguien que se ha arrepentido. No solamente se siente y escucha el Evangelio, sino que después de escucharlo, se compunge, le duele y se levanta, hermanos, para hacer y poner por obra lo que se le ha sido predicado. Se arrepiente y ahora trabaja en su vida, hermanos, para andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese es alguien arrepentido, confiesa, que se bautiza para andar haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Les dice, no digan que son hijos de Dios, no digan que son hijos de Abraham, no digan que su padre es Abraham. En otro contexto, Juan les enseña, dice, porque si hicieran lo que Abraham ha hecho, creerían en mí y en mi palabra, porque él me vio, dice Abraham, dice, porque desde antes que existiera Abraham, yo soy, dijo el Señor Jesús, ya existía el Señor Jesús. Entonces, deberían escuchar a Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos, debemos de escuchar a Cristo y hacer su voluntad. Y va a ser notorio. Ahí va a ser
el arrepentimiento. Dice, frutos dignos de arrepentimiento. La clave es en cómo inicia el versículo 8. Haced. Hagamos, hermanos. Pongamos en práctica. Llevemos a la utilidad su palabra. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Todo árbol, hermanos, que no tiene una vida arrepentida genuina y que va a vivir su vida activa para el beneficio de la obra del Señor y llevar frutos que glorifiquen a vuestro Padre, dice, aquel que no lleve fruto, aquel que no ha trabajado, aquel que no muestre su corazón arrepentido en una vida activa, en obra para el Señor, bueno, dice, va a ser cortado. Si no tenemos frutos, hermanos, en nuestra vida espiritual, en Cristo Jesús, que Dios pueda recoger para Él sea exaltado, si no tenemos frutos, hermanos, dice aquí, va a ser cortado. Dice, el hacha ya está puesta y aquel que va a ser cortado será echado al fuego. Y va a ser un fuego eterno. Va a ser una condenación eterna. Entonces, hermanos, pidámosle sabiduría a Dios. Pidámosle a Dios que tengamos ese corazón arrepentido, genuino, para que le pidamos, sí, arrepentimiento, perdón, pero ese arrepentimiento va a ser por medio de una vida activa al servicio para Él. Y todos los frutos que podamos lograr, hermanos, que no nos gloriemos nosotros, sino que la gloria sea para el Señor. Él es el que se merece la honra y la gloria eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Y la gente le preguntábamos, la gente que estaba escuchando, aquellos que se gloriaban que eran hijos de Abraham, lo reprendió, les llamó generación de víboras. Pero aquellos que tenían un corazón genuino, con una fe sincera y que estaban buscando el corazón arrepentido, dice, la gente les preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Juan, ayúdanos. Ahora hemos entendido que estamos mal y que necesitamos obedecer esto que nos estás enseñando, arrepentirnos y bautizarnos. ¿Qué necesitamos hacer, Juan? Bueno, ahora que han obedecido, dice, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene de comer, y haga lo mismo. Haga un corazón que tiene benevolencia, que tiene amor por los demás, que tiene amor por Dios, que tiene amor por su prójimo, que está buscando hacer lo mismo que el Señor Jesús vino aquí en la tierra, a preocuparse por aquellos necesitados. Aquí está hablando de algo literal, de algo físico, pero si nos preocupamos por lo físico, es necesario también preocuparnos por lo espiritual. Dice ahí, tengan un corazón compasivo y busquen por aquellos que tienen necesidad. Si ustedes tienen para poder compartir, háganlo. Denle al que no tiene. Y menciona aquí, versículo 12, llegaron publicanos, versículo 13, versículo 14, llegaron soldados. Aquellos que están trabajando para las autoridades romanas, tanto publicanos como soldados. Aquellos que están bajo la disposición y sujeción de una autoridad terrenal, dice, simplemente no exijan de más. Simplemente estén contentos con su salario y dice, extorsionen a los demás. No exijan de más. Simplemente hagan lo correcto. Hagan lo que les corresponde. Sirvan con lealtad. En este caso, sus jefes directos, sus patrones terrenales, pero pensando que lo hacen para el Señor. Un corazón arrepentido. Va a haber un cambio en la vida. Si el publicano antes exigía de más, robaba, va a ser notorio ese cambio. Si el soldado extorsionaba, va a ser notorio ese cambio, porque es un fruto dignos de arrepentimiento. Un pasaje paralelo a ello, Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15. Posiblemente recordarán de lo que está hablando de la vid. Capítulo 15, versículo número 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, está hablando Cristo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Va a llevar más fruto, va a trabajar más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora qué corresponde, Dios ya nos limpió. Ahora qué me corresponde hacer. Dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto si no permanecemos en Cristo. Yo soy, dice, la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra torre que nos fortalece y que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Por tanto, todo lo que lo hagamos, lo haremos ayuda de Él. Y Él nos fortalecerá, Él nos enriquecerá para que podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que podamos hacer obras que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me amó, me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezcamos en Cristo Jesús, guardemos sus mandamientos, demostrándole que le amamos y que buscamos simplemente hacer su voluntad en gratitud para todo lo que ha hecho por nosotros, salvándonos del pecado, salvándonos del mundo y llevándonos a el reino de su amado Hijo, reino de luz, reino que Cristo compró por su vida, por su sangre. Y de esa misma manera ahora seamos llamados hijos de Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Y que nuestras decisiones, hermanos, sean basados en el conocimiento de la verdad y que nos ayude a tener sabiduría, hermanos, para hacer lo correcto. Y que eso mismo crezcamos, hermanos. De esta forma, hermanos, concluimos esta actividad en este día, en esta hora, y tengamos un corazón quebrantado para que llevemos frutos que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Un corazón arrepentido es notable y visto para nuestra salvación. Ahí es donde Dios nos juzgará algún día. Cristo Jesús siendo el gran juez. Concluimos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Hermano Antonio Galván, saludos igualmente, dices desde Chicago, Illinois. Gracias por acompañarnos, hermano. Igualmente, nuestra hermana Macrina Silva, gracias por estar entre nosotros. Oremos por todo. Vamos a concluir con una oración rápidamente, hermanos. Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias le damos por este tiempo, gracias por permitirnos tener estudio de su palabra y por enseñarnos por medio de ella, Señor, cómo debemos demostrar el amor para con usted, el amor para con el prójimo, y por medio de este tema del arrepentimiento, y que nos ayude, Padre, a través de su palabra, ser mejores, crecer cada vez más, para agradarle a usted y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, aquel que nos fortalece, nos anima, nos alienta y que nos permite tener vida, Padre, en Él. Gracias, Señor, porque usted nos ayuda a entender su palabra y le rogamos, Padre, porque siga siendo con nosotros, con nuestros hogares, con nuestras familias y con los ministerios que cada uno de nosotros tenemos. Rogamos igualmente por este país de México, en cada uno de los estados, que sea con las autoridades para que usted les dé sabiduría, para poder saber gobernar a favor del pueblo y principalmente por su pueblo, Padre,
por su iglesia que su Hijo compró, para que podamos libremente seguir predicando a toda criatura en esta nación. Ayúdenos, Padre, a que tengamos las palabras adecuadas para aquellas personas que nos acerquemos y que podamos animarles a que se acerquen a usted, a su Hijo Jesucristo, a su palabra, y que puedan conocer a su iglesia, Padre, de la forma de adorarle y cómo con amor podamos acercarnos hacia ellos. Dios, le agradecemos por todo, igualmente junto con el perdón de nuestras faltas, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite.